Un saludo a todos a este video de perspectiva económica correspondiente a la semana entre el 13 y el 18 de febrero del 2017. Soy Osman Gordillo y las imágenes que están viendo creo que resumen en gran medida lo más importante que ha pasado y sobre todo que va a pasar en la semana que inicia. Por un lado, nuevamente estamos centrados en el presidente de los Estados Unidos. Digamos que su estilo evidentemente no deja de ser llamativo. Y lo más importante de todo, se ha concentrado en gobernar mediante lo que se conoce como órdenes ejecutivas, que son, en últimas, una herramienta para llevar a cabo ciertas políticas, pero necesariamente no generan consenso al interior de la política de los Estados Unidos. Bueno, el segundo evento que vale la pena llamar la atención y que creo que le va a quitar un poco esta semana el protagonismo al presidente Trump son las intervenciones de funcionarios y gobernadores de la Reserva Federal. El más importante o la intervención más importante es la de su presidente Janet Yellen y a partir de ahí, digamos, se van a conocer nuevamente lo que la Reserva piensa en torno a la subida de tasas y posiblemente cómo las nuevas condiciones políticas de los Estados Unidos irán afectando este panorama. Bueno, como es usual, vamos a tener una agenda organizada desde el punto de vista geográfico. Inicialmente vamos a hablar un poco del tema de lo que va a pasar en los Estados Unidos, puntualmente el tema inflacionario que se va a conocer esta semana que inicia. Por otro lado, vamos a ver una pequeña actualización, y este es nuestro segundo tema, de los niveles de petróleo. Y finalmente, y como tema central de este video, vamos a hablar del Banco Central de Colombia y de los cambios que va a tener en su junta directiva. Entonces, o quien dice, o para resumir, básicamente vamos a tener un solo tema principal, pero con unas pequeñas referencias que van a estar centradas en Estados Unidos y en los precios del petróleo. Bueno, iniciemos de una vez con nuestro primer tema y es el tema de los Estados Unidos. Fíjense ustedes, esta semana se van a conocer o los dos grandes puntos de, digamos que de interés van a ser por un lado la inflación y por el otro lado, como lo mencionábamos, todas las intervenciones de los gobernadores del Banco Central. En primera medida, la inflación, el IPP, se va a conocer el martes a las 8:30 de la mañana, hora Colombia. Y el dato, digamos, más importante, IPC, se va a conocer el día miércoles a las 8:30 de la mañana, también hora Colombia. Acá el punto, y fíjense ustedes lo interesante, estamos sufriendo unas presiones inflacionarias que muchos de los analistas estiman son resultado de la subida sostenida de los precios del petróleo que se ha dado en los últimos meses, incluso en las últimas semanas. Pero fíjense ustedes, una de las razones creo que más directas, además obviamente del tema de los precios del petróleo, es que los datos que se conocieron hace un año correspondientes a los meses, por ejemplo, de enero y de febrero, fueron muy bajos. Esto implica que el efecto base que se va a ver en los mismos meses correspondientes, pero al 2017, van a ser relativamente altos. Como quien dice, en enero saldría un cero y en febrero salía un menos 0,2 y esto pues obviamente va a generar una presión al alza en el anualizado. A partir de abril, las cosas se normalizan un poco más. Incluso se puede dar un efecto contrario. Fíjense ustedes, en abril del 2016 la inflación fue relativamente alta. Entonces, como quien dice, en abril del 2017 saldría un 0,4 y podría darse un efecto contrario en precios en el anualizado en ese país. Entonces, como quien dice, la presión inflacionaria en los primeros meses sería esperable. Creo que todo el mundo en el mercado tiene dentro de sus cuentas que el IPC anualizado sobrepase, como ya lo está haciendo, el 2%. Pero
lo importante y lo que hay que seguir es el comportamiento desde los meses de abril en adelante, incluso desde marzo en adelante. A partir de ahí se va a poder ver con evidencia si finalmente los precios están subiendo estructuralmente como, como para generar algún movimiento importante en términos de tasa de interés. Como les decía, esta semana está llena de noticias. Fíjense ustedes, todo esto que dice Fed, hay muchas intervenciones de los gobernadores, comenzando desde el jueves. Ese mismo día, como lo mencionaba, se va a conocer el IPP. Lo importante es el miércoles, el día, digamos, medio de la semana, a las 8:30, se va a conocer el IPC. Y fíjense ustedes, como lo mencionábamos, el anualizado ya se encuentra por arriba del 2%. Podría subir hasta el 2.4%, incluso imagínense lo que puede pasar en febrero, podría alcanzar niveles superiores al 2,5%. Esto es un escenario que no nos debe tomar por sorpresa, que realmente no es nuevo, porque ya se conoce que las mismas cifras del año pasado, como lo acabamos de ver, son bajas. Entonces, cuando veamos inflaciones anualizadas por arriba del 2,5%, creo que tampoco es para pensar que la Reserva Federal tiene la obligación de subir fuertemente las tasas. Bueno, y finalmente, fíjense ustedes, Yellen el día miércoles a las 10 de la mañana y el día martes también a las 10 de la mañana. Bueno, ahora pasemos a nuestro siguiente tema, que es un poco revisar lo que ha pasado con el petróleo y la actualización de los niveles y de los precios. Por un lado, la semana que acaba de pasar se confirmó lo que ya habíamos mencionado en este mismo video hace 8 días, y es que los niveles de cumplimiento de la OPEP, hablando de su recorte, del recorte que prometió a finales del 2016, esos niveles son muy altos. Básicamente, la mayoría de países, excepto realmente muy pocos, no están cumpliendo. Y esto implica que el precio estructuralmente, hablando en este caso en la gráfica del WTI, tiene razones para continuar esa tendencia al alza. Esa tendencia al alza, fíjense ustedes, está marcada por esta línea que estoy señalando en estos momentos. Tiene un nivel de ruptura que a mi juicio es muy importante por los lados del 54, y si se rompe ese nivel del 54, creo que no habría problema en alcanzar un nivel entre el 57 y el 60. En gran medida, estos niveles son los que mencionamos hace una semana. Me parece que todavía siguen vigentes. Y creo que ese es el escenario base, que vamos a alcanzar niveles de 57, 60 en el corto, mediano plazo, precisamente en virtud de las buenas noticias fundamentales que se están dando, que deberían llevar a que se dé esta ruptura de la resistencia, que como ustedes lo ven acá, fue o ha sido respetada en muchas ocasiones, no solamente en los últimos días, sino en ocasiones, digamos, pasadas, hace varios meses. Unido a esto, las nuevas presiones, o digamos que no son nuevas, pero las presiones o tensiones, perdón, entre Irán y Estados Unidos, habría que tenerlas en cuenta en el panorama, precisamente porque esto, digamos, si se escala estas tensiones entre estos dos países y eventualmente se llega a cualquier ruido político mayor, se podría pensar que eventualmente podrían darse nuevamente algún tipo de, digamos, castigos comerciales a Irán, y esto reduciría la oferta mundial de petróleo de una forma importante, o sea, tan importante como la cantidad de producción que Irán tiene, eh, lo que obviamente generaría un desbalance, pero en este caso a favor de la demanda en el mercado mundial. Entonces creo que puntualmente en el corto plazo, la OPEP es el centro de atención, pero en el mediano y largo plazo, precisamente este tema entre Irán y los Estados Unidos es lo que debemos estar muy atentos y seguir. Bueno,
Finalmente, como nuestro tema central en este video, vamos a mencionar el tema Colombia y ahí vamos a hablar un poco sobre nuestros escenarios en Junta del Banco de la República. Y acá lo importante, creo que lo que hay que tener muy claro es cómo las decisiones de la Junta del Banco Central van a terminar siendo afectadas por el cambio de sus miembros. Entonces, iniciemos. Fíjense ustedes, hay una cosa muy interesante, digamos que no puede pasar desapercibida y hay que ser tenida en cuenta para analizar la misma Junta del Banco o las decisiones de la Junta del Banco. Y es como lo había mencionado anteriormente, los cambios que está teniendo y que va a continuar teniendo a lo largo de las próximas semanas la Junta Directiva del Banco de la República. En gran medida, si hay algo que desconcertó al mercado, es el cambio, en cierta forma, digamos, de decisión entre lo que pasó en la Junta de diciembre y en la Junta de enero. En la Junta de diciembre, para recordar, el Banco de la República sorprendió al mercado recortando sus tasas en 25 puntos básicos y en enero volvió a sorprender al mercado manteniéndolas estables. Obviamente el mercado esperaba que se continuara esta tendencia bajista. Muchos analistas han buscado cierto tipo de explicaciones en el sector macroeconómico, algunas presiones provenientes, por ejemplo, de la reforma tributaria o la desaceleración un poco menos sostenida hablando del tema económico entre diciembre y enero. Pero el punto creo que generó este cambio de decisión en la junta del banco es, a mi juicio, desde el punto de vista más bien político. Y en ese sentido, hablando puntualmente, lo que me parece que más o que generó un cambio importante y relevante entre la decisión de diciembre y enero es que el gerente cambió. Empezando, J. Uribe fue el gerente en diciembre y Juan José Chavarría se estrenó en la reunión de enero. Lo que nuestras cuentas nos dan es que partiendo de la votación de 4-3 de diciembre a favor de un recorte y de 3-4 a favor de la estabilidad en la reunión de enero, creemos que J. Uribe votó a favor del recorte en la Junta de diciembre y el cambio se dio precisamente por el nuevo gerente que a nuestro juicio pudo haber votado a favor de la estabilidad en el mes de enero. Como les decía, este cambio de miembros, en últimas, es lo que creemos explica en gran medida la decisión o el cambio de decisión entre diciembre y enero. Por lo tanto, para nosotros no es una, digamos, consideración más macroeconómica. Y con esto me refiero a inflación, crecimiento o cualquier otro tema. Lo que vimos acá fue un tema puntual de un cambio, de un voto motivado por el cambio de la persona. Ahora, ¿cómo creemos que fueron los votos en el resto de la Junta? Veamos. Por un lado, Mauricio Cárdenas, el ministro, creemos que en eso vamos a estar completamente de acuerdo. Tiene un sesgo bajista y esto lo ha determinado en múltiples entrevistas y sí hay que tener en cuenta que él es el ministro de Hacienda y obviamente estaría votando a favor de mejores condiciones de crecimiento. Por otro lado, Carlos Gustavo Cano, a nuestro juicio, el más alcista o como quien dice el más ácido de los miembros de la Junta y por tal razón lo estamos catalogando como un voto que se pudo dar en diciembre y enero hacia, en este caso, la estabilidad. Por otro lado, la codirectora Mayhuashka. Creo que si ustedes recuerdan, hace un par de meses el ministro de Hacienda había dicho que esta codirectora había votado a favor de un recorte de tasas. ¿Recuerdan? Antes que se diera el recorte, antes de diciembre, que el ministro dijo en los medios cuáles habían sido, digamos, los votantes o el resultado también de la votación. Y a partir de esas declaraciones determinamos que la codirectora Mayhuashka
puede o pudo haber votado a favor de un recorte, tanto en la Junta de diciembre como en la Junta de enero. Finalmente, para ser sinceros, hablando de Vallejo, Zárate y Meisel, no tenemos, digamos que una evidencia un poco más clara de cómo pudieron haber votado. Pero para cuadrar esta votación de 4 a 3 en diciembre y de 3 a 4 en enero, simplemente decimos, acá tenemos los tres, el miembro 2, el miembro 3 y el miembro 4. Simplemente decimos que uno de esos tres en diciembre y en enero votó a favor de recortar las tasas y los otros dos votaron a favor de mantener las tasas. En ese sentido, el único cambio que vemos como real e importante entre diciembre y enero, que generó esa votación de 4 a 3 en diciembre y de 3 a 4 en enero, es, como lo mencionábamos, el cambio de gerente. Pero, y ahora viene lo interesante, los cambios no paran ahí. Ya sabemos que Gustavo Cano deja de ser o ya dejó de ser miembro de la Junta porque cumplió sus 3 periodos de 4 años, como quien dice, 12 años como gerente. Y en ese momento es una obligación dejar el cargo, precisamente porque cumplió su máximo tiempo. ¿Quién podría entrar? Evidentemente no sabemos los nombres, pero lo que a nuestro juicio es más probable es que el nuevo miembro que entre a reemplazar a Gustavo Cano debe ser un miembro, obviamente con un perfil mucho menos alcista, por llamarlo de alguna forma, mucho menos ácido. Y como es un miembro nombrado por el mismo presidente Santos y ya sabemos el perfil del gobierno, a nuestro juicio, lo que podría pasar es que ese nuevo miembro vote a favor de un recorte de las tasas. Obviamente esto es un análisis completamente subjetivo, ustedes podrían estar o no estar de acuerdo con nuestra percepción, pero creemos que el miembro que vaya a reemplazar a Carlos Gustavo Cano terminaría siendo, como se conoce, Dovish o como quien dice, bajista. Eh, Analizando con algunos medios el seguimiento que los periodistas hacen a este tema, pues que es obviamente de vital importancia, eh, hemos hecho o hemos alcanzado a construir esta pequeña lista de personas que según los medios son las más opcionadas a ocupar un cargo en la codirección de la Junta del Banco de la República. Fíjense ustedes, acá tenemos varios nombres, todos muy prestigiosos, pero en cierta forma el gran común denominador entre esos nombres es su relación pasada o presente con el gobierno actual, con el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Entonces esto nos podría dar en cierta forma una pista de cuál podría ser el perfil de los nuevos miembros que van a entrar a la junta directiva. Es cierto que los miembros son nombrados por periodos de 4 años y que una vez nombrados no pueden ser cambiados. Como quien dice, el presidente va a nombrar a este codirector nuevo y el codirector desde ese momento hacia adelante es totalmente libre de determinar si va a subir las tasas, bajarlas o dejarlas quietas. Sin embargo, obviamente esto es política y en general en ese tipo de decisiones creemos que en cierta forma los sesgos políticos también van a influir. Entonces, por tal sentido, lo que vemos a partir de esta pequeña lista es que los nuevos miembros que van a entrar a la junta directiva tienen una alta relación con el gobierno y ya sabemos cuál es el sesgo en política monetaria que actualmente tiene el gobierno. Bueno, entonces, ya aclaramos lo que puede pasar con el reemplazo de Carlos Gustavo Cano. Sin embargo, los cambios no paran ahí. Fíjense ustedes, y esto es lo interesante. El presidente de la República o cada presidente de la República tiene la potestad de elegir a 2 miembros de la Junta por periodo presidencial. En este segundo periodo presidencial, Juan Manuel Santos no ha nombrado a ninguno. Ya sabemos que va a nombrar al reemplazo de Carlos Gustavo Cano. Tendría otro cupo, por decirlo de alguna forma, para nombrar. Y ahí la pregunta es, bueno,
a quienes puede nombrar y lo más importante, a quienes termina reemplazando. Y lo que dice los estatutos de la Junta y todo este tema de los nombramientos es que puede hacer un cambio en codirector, en la Junta, al final de cualquiera de los tres periodos en los cuales esté. En últimas, y para, digamos, aclararlo un poco más, el presidente de la República puede cambiar a cualquier miembro de la Junta Directiva siempre y cuando ese miembro esté en el final de cualquiera de sus tres periodos. Entonces, por ejemplo, miren este, digamos, cuadro que explica las cosas muy bien. Carlos Gustavo Cano, un periodo de 4 años, dos periodos de 4 años, tercer periodo de 4 años, acá terminó y tiene que salir. Algo similar pasó con el codirector Uribe. Fíjense ustedes, vamos ahora con estos dos. Un periodo de 4 años, segundo periodo de 4 años, acá puede ser cambiado. Es como quien dice, cualquier miembro puede ser cambiado al final de cualquiera de sus periodos. Y cuando llegan al final de su tercer periodo, es una obligación que cambie. Como quien dice, Vallejo estaría o sería una posibilidad de cambio junto a Juan Pablo Zárate, precisamente porque estarían al final de su periodo segundo. Algo similar podría pasar con la directora Maiwashka. Fíjense ustedes, en el 2016 termina también su primer periodo, pero lo que creo es que ella va a tener una menor posibilidad de ser cambiada precisamente porque hasta ahora lleva un periodo, por un lado, y por otro lado, ella fue nombrada por el presidente Santos. Cuando uno mira la historia de los dos codirectores que creemos están sujetos a cambios, César Vallejo y Juan Pablo Zárate, ellos fueron nombrados por el anterior gobierno, por el presidente Uribe. Ustedes saben cómo es la política en general, cómo funciona. Por eso creemos que Vallejo y Zárate, entre esos dos se va a dar el cambio y únicamente entre esos dos. Entonces, por tal razón, y como no sabemos cuál va a cambiar y como no sabemos cuál de esos votó por mantener la tasa y cuál de esos votó por recortarla, lo que hacemos es crear dos escenarios, que son los dos escenarios de posibles votaciones para febrero. Fíjense ustedes, ya tenemos todos estos nombres que más o menos los tenemos identificados. Le adicionamos la votación de Carlos Gustavo Cano, el nuevo miembro, que a nuestro juicio es una votación hacia el recorte de tasas. Y como lo habíamos mencionado, tenemos tres nombres que no tenemos con seguridad a ciencia cierta cómo fue su votación, no tenemos claridad de cómo fue su votación. Suponemos en nuestro primer escenario, el escenario número 1, que el miembro, que ese miembro es cambiado y que en la reunión de enero, esa persona votó a favor de un recorte de tasas y que el nuevo miembro también vota a favor de un recorte de tasas, como quien dice, queda un escenario muy parecido al que se dio en el mes de diciembre, con dos cambios puntuales, que el gerente votaría a favor de una subida y el reemplazante de Carlos Gustavo Cano votaría a favor de un recorte. Eso nos implica o nos señala un escenario a favor de un recorte de tasas de 4 a 3, como quien dice, un escenario similar al que se dio en el mes de diciembre. Ese sería nuestro primer escenario. Veamos nuestro escenario número 2. Y acá suponemos que uno de los miembros que va a ser cambiado votó a favor de mantener las tasas y que el nuevo miembro vota a favor de recortarlas. Por eso acá tenemos este cambio comparado con lo que se dio en enero. Manteniendo todo lo demás igual, ya sabemos cómo es el perfil de los otros miembros, tenemos una votación de 5 a 2 a favor del recorte de tasas. Como quien dice, si tenemos en cuenta los nuevos cambios de la Junta, a nuestro juicio,
el Banco de la República volvería a tener un balance a favor del recorte de tasas, en un caso de 4-3, similar a lo que se dio en el mes de diciembre, y en otro caso de 5-2, profundizando obviamente la opinión a favor del recorte de tasas. Ahora, si se dan los cambios, creemos que esto puede ser muy útil y que básicamente vamos a estar entre lo que conocemos como es el escenario 1 y el escenario 2. La gran incógnita y lo que realmente podría afectar estos escenarios que estamos mostrándoles a ustedes es que todavía los nombramientos no se den. Es decir, que la votación en últimas no termine siendo de 7 personas, sino de 6 personas o de 5 personas. Si es de 6, es decir, el reemplazo de Carlos Gustavo Cano termina siendo nombrado, perfectamente podría terminarse dando un empate. Si es de 5 personas, creo que la incertidumbre en el próximo paso de la Junta del Banrep va a ser muy alta. Obviamente, como la reunión es hacia el final del mes, les vamos a estar contando cómo va cambiando este escenario si no se dan los nombramientos en las próximas 2 semanas. Pero creo que si sí se dan esos nombramientos, a nuestro juicio la posibilidad que el banco retome su política monetaria expansiva va a ser muy alta, explicada precisamente por este tema político. Pero no solamente tengamos en cuenta el tema político, creo que el tema en términos de crecimiento es clarísimo y a nuestro juicio es evidente y favorece en gran medida un recorte más profundo de las tasas de referencia. Fíjense ustedes, y esta gráfica ya la hemos visto en varias ocasiones. La línea roja es la línea que muestra el índice de actividad económica, la línea negra muestra el PIB, perdón, y fíjense la gran correlación que hay entre la línea roja y la línea negra. Creo que no hay duda sobre eso. Las últimas observaciones correspondientes a los meses de octubre y noviembre para el final del 2016 muestran que en promedio el PIB estaría creciendo 0.5%. Esto surge o esto sale de simplemente buscar el promedio del índice de actividad económica para estos meses. Todavía no se conoce el del mes de diciembre, pero lo que se podría determinar hasta ahora es que el crecimiento del último trimestre del 2016 fue realmente pobre. Imagínense ustedes que el crecimiento del PIB del último trimestre del año pasado saliera o se conociera por debajo del 1%. Creo que en ese momento no tendríamos ninguna duda que el Banco de la República va a retomar y va a continuar con su recorte de tasas de una forma mucho más agresiva incluso. Por esa razón, digamos que en el trasfondo, lo que nos parece muy importante es, al igual que conocer o digamos que tener en cuenta los datos de inflación, los datos de crecimiento van a llevar y van a tomarse el protagonismo. Y lo recalco, si hay un crecimiento menor al 1%, creo que la mayoría de analistas van a pensar ese escenario o van a repensar el escenario y van a considerar que las tasas deben bajar de una forma, digamos, mucho más sostenida, teniendo en cuenta la debilidad que está sufriendo el país. Desafortunadamente, este índice de actividad económica no se va a conocer antes que se vaya a conocer el PIB. Las dos fechas o los dos indicadores se van a conocer el 22 de febrero, como quien dice, en la próxima semana. Y digamos que con esa información va a ser mucho más fácil, por lo menos para la Junta del Banco de la República, tomar cualquier decisión. Lo que sí es claro, fíjense ustedes, es que en muchos frentes la desaceleración está siendo protagonista. Acá tenemos en esta gráfica las ventas al por menor, la producción industrial en una gráfica de promedio móvil de 6 meses, precisamente para tratar de evitar y suavizar un poco esos picos que se dan con estas observaciones. Lo que se puede ver acá, y creo que ustedes van a estar de acuerdo, es que esta línea roja y esta línea de color verde tienden a moverse antes que lo haga la línea del Banco de la República, que es la línea de color azul. En este periodo se dio una caída importante de esos indicadores que uno podría considerar como indicadores líderes y el Banco de la República, digamos que siguió muy de cerca ese movimiento. Movimientos para arriba, igualmente se dan. El Banco de la República es una variable rezagada y fíjense lo que está pasando ahorita.
Las ventas al por menor tienen una tendencia evidentemente bajista. La producción industrial también lo tiene. Obviamente hay cierto ruido pues por lo que se generó a partir de posiblemente Reficar y toda esta cantidad de cosas. Pero el punto es que la junta del banco, las tasas, aún les queda mucho campo de bajada, imitando pues un movimiento como estos que hemos visto en la historia, siguiendo estos indicadores líderes. Finalmente, creo que lo que quisiera llamar la atención también en este video es que, a mi juicio, si uno mira la historia, la Junta del Banco de la República no únicamente obedece al tema de la inflación. Si ustedes se fijan acá y en esta gráfica tenemos datos de inflación, datos de crecimiento y la tasa del banco, fíjense ustedes, la Junta del Banco mantuvo la tasa en esta ocasión a pesar que la inflación seguía subiendo. ¿Por qué se dio esto? Porque el crecimiento venía en una tendencia claramente bajista. Yendo un poco más recientemente, en el 2013, fíjense ustedes una tendencia evidentemente bajista, una tendencia que también podría denominarse como bajista en términos de tasa de referencia y una inflación que no bajaba de una forma muy agresiva, pero con un, como lo mencionábamos, crecimiento que realmente estaba mostrando una caída importante. ¿Cómo estamos ahora? Una tendencia hacia la baja en términos de crecimiento, y ella en esta gráfica no está, pero pues todos sabemos que la inflación tiene en estos momentos una tendencia fuerte hacia la baja que inició en el 9%, cerca del 9%, y que ya nos ubica por debajo del 5,5%. O sea, la caída en la inflación realmente ha sido bien importante. Bueno, entonces, en conclusión, creo que lo más importante hoy, puntualmente a tener en cuenta en el tema de política monetaria en Colombia, aparte, por ejemplo, del efecto que pueda generar la reforma tributaria en la inflación, son los cambios de los miembros en la junta directiva. Cambian 3 miembros de un grupo de 7 personas. Obviamente ese es un número importante. Y dado que el reemplazo de esos miembros los nombra el presidente, creemos que la posibilidad que el banco retome su tendencia a la baja teniendo en cuenta estos cambios es, a nuestro juicio, muy alta. Ahora, para tener en cuenta, muy importante, se va a conocer el día martes la producción industrial y las ventas al por menor. Estamos hablando de las 2 de la tarde. Y esto obviamente es una señal que el Banco de la República seguramente va a seguir y que debemos tener en cuenta como termómetro de la fortaleza o debilidad de la economía. Fíjense ustedes, nuestras cuentas dan que posiblemente el crecimiento del último trimestre del 16 pudiera haber sido por debajo del 1%. Y creo que eso no está siendo muy tenido en cuenta en las cuentas de los analistas. Creo que cuando ese dato se publique, si se publica así, obviamente va a generar en cierta forma una definición de lo que podría ser los siguientes pasos de la Junta, obviamente a favor del recorte de las tasas. Bueno. Como siempre, quisiera dejarles algunas ideas que a mi juicio son importantes para que se lleven a lo largo de la semana. La primera idea, la OPEP cumplió, o por lo menos cumplió, si no un 100%, sí cumplió entre un 80 y un 100%, y eso nos lleva a pensar que el WTI debe ir hacia, en el mediano plazo, los 57,60 dólares. Pero el punto en el largo plazo va a ser las tensiones entre Irán y Estados Unidos. Obviamente, si eso continúa desarrollándose de una manera poco favorable hacia la diplomacia, implicaría una reducción de la oferta mundial de petróleo o de crudo vía menores exportaciones de Irán. Finalmente, como lo mencionaba anteriormente, el punto central acá va a ser los nuevos miembros de la Junta del Banco de la República. Para recordar los 2 escenarios que hicimos que pueden ser afectados, o el gran riesgo es que no se dé un nombramiento en el corto plazo de los reemplazos de las nuevas personas. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Esperamos que tengan una feliz semana. Hasta luego.